Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, subrogación de vientres. ¿Qué es y por Sí. qué no está permitido en la Argentina, Moira? Bueno, digamos, primero vamos a hablar de la cuestión terminológica, porque se habla de subrogación de vientres. Durante muchos años hemos escuchado hablar de esto como el alquiler de vientres. Hago esta referencia para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque quizás parecen palabras como que no comprenden, como que es algo raro o que se habla ahora. Antes se hablaba de alquiler de vientres, se hablaba también de maternidad subrogada. El proyecto de reforma de código, que un proyecto del año 2012, que después esto fue sacado del texto que fue sancionado, hablaba de gestación por sustitución. Así que son distintos términos que hacen referencia a la misma situación, digamos. No vamos a hablar ahora de la cuestión técnica del vocabulario que vamos a usar, pero sí para que la gente sepa las distintas formas que estamos hablando de la misma situación. La sospecha Eh, entonces de que estamos hablando siempre de un negocio. no siempre estamos hablando de un negocio, y eso es justamente lo que se pretendía hacer cuando se intentó legislar esto en el 2012, en ese Código Civil, en ese proyecto de Código Civil y Comercial, que esto fue uno de los temas que quedó afuera de ese proyecto, que después ese proyecto empezó a ser legislación vigente a partir del año 2015, digamos. Tuvimos un periodo donde se estuvieron analizando los artículos del proyecto y ver cuáles eran los que quedaban en la legislación y cuáles eran los que eran sacados. Y este fue un tema que fue justamente eliminado porque no había consenso sobre un montón de circunstancias alrededor de este tema. Y uno de los temas que no había como consenso y lo que se trataba de evitar era cómo esto no transformarlo en un negocio. Cómo pensar en que sí algunas personas pueden llegar a gestar un hijo o una hija a través de una persona que no va a participar después en esa paternidad o en esa maternidad, pero que no sea esto un sinónimo de un negocio, sino a través de otros recursos. Por eso lo que estaba proyectado implicaba un control judicial, donde había que demostrar cuál era, digamos, la situación de la mujer que estaba haciendo esto, que la mujer no lo podía hacer esto en más de 2 oportunidades, que siempre tenía que haber un control estricto por parte del Poder Judicial para determinar que no hubiera situaciones así como abusivas. Bueno, y esto quedó en la nada. Entonces, esto de quedar en la nada y en dejar tan abierta la puerta a que ver qué es lo que se puede llegar a hacer, trajo con el correr del tiempo muchos temas. Durante varios años, yo les diría, durante la mayoría de estos años, desde el 2012 hasta la actualidad, lo que observamos es que hay muchas sentencias judiciales que lo que reconocen es que esto sí se puede hacer de la manera beneficiosa. ¿Cuál sería la manera beneficiosa? Una pareja, por el motivo que sea, a veces son 2 hombres, pero a veces hay también una mujer en la pareja y por alguna razón no puede gestar, quizás tiene incluso óvulos, pero no puede llevar adelante una gestación de un hijo o de una hija, recurren a una persona cercana como para que esa persona cercana lleve adelante la gestación, hasta, obviamente, el momento del nacimiento. Entonces, si hacemos un análisis de la jurisprudencia en todo el país, que hay bastantes también casos acá en nuestra zona, hay cerca de 100 sentencias judiciales en donde se ha autorizado que una tercera mujer pueda llevar adelante la gestación de un hijo o una hija que va a ser hijo o hija de otra persona y no de ella. En la mayoría de los casos son personas cercanas, amigas en que se ha demostrado que tienen un lazo de amistad fuerte, hermanas o primas, digamos, gente que se pudo comprobar fácilmente que había un lazo fuerte por el cual esta persona se prestaba, digamos, a llevar adelante ese embarazo. De hecho, hace un año y pico atrás más o menos hubo un caso en Córdoba que también fue muy notorio, donde lo que ocurrió fue al revés. Se intentó pedir autorización para que una mujer lleve adelante un embarazo y de todas las pruebas que había en el expediente se notaba que había una situación de vulnerabilidad de la señora esta que estaba ofreciéndose para gestar, que había como, digamos, no estaba para nada probado, al contrario, había mucho olor a cosa rara en esa relación que invocaban como que nos conocemos de toda la vida,
Hubo otras sentencias unos años atrás donde también había como una asimetría en esta relación entre quien quiere dar para gestar y esa persona que se ofrecía a gestar, y también había sido negada esa autorización. Entonces, lo que observamos en la práctica a lo largo de estos años es que en eso que fue la intención del proyecto, sí autorizar en determinadas circunstancias, la práctica fue dando respuestas positivas, que sí se pueden realizar este tipo de prácticas, y que ese hijo o hija nacido de esa gestación sea hijo o hija no de la persona gestante, sino de las personas que se llaman comitentes, porque son quienes encargaron, en definitiva, realizar ese tratamiento, quienes tienen lo que se llama en derecho la voluntad procreacional. Ujú. ¿Sí? Está bien. Ahora, ¿está prohibido la subrogación en la legislación argentina? Y ese es el punto, que no está ni permitido ni prohibido. Entonces, si no está Eh, prohibido, está permitido. y lo que pasa que en la doctrina jurídica lo que se habla es que hay una alegalidad, donde hay alguna cuestión que está como, que no está permitida expresamente, pero tampoco está prohibida expresamente. El tema está cuáles son como los factores que le podríamos, Porque que podríamos. a ver si me equivoco, Moira, me da la sensación de que el debate por momentos se despoja de lo estrictamente legal para meterse, digamos, para asumir, digamos, un debate más de tipo moral Un debate, yo te diría, más de tipo ético, o ético, porque una de sí. las cosas en las que se ha sostenido la posibilidad de llevar adelante este tipo de prácticas es con el trabajo ético, con los reglamentos éticos que tienen los institutos los institutos médicos que hacen este tipo de trabajos, que tienen reglamentaciones éticas internas, que además hay ciertos consensos en reglas éticas en salud, digamos en materia de medicina. Entonces se ha trabajado también con la confianza de que esos reglamentos éticos funcionan o funcionaban y que realmente respondían a reglas éticas adecuadas y estandarizadas. Sí. Lo que observamos con estos casos que vos estuviste comentando, este primer caso que saltó a la publicidad en los medios en los primeros días del mes de octubre, este caso que salió antes de ayer en los medios, Sí. también con esta pareja italiana, lo que observamos es que no se estaban respetando conductas éticas que estábamos considerando que se deberían aplicar, porque son institutos que tienen reglamentaciones que deberían cumplir. Dentro de las reglamentaciones, no solamente de trabajo médico, también están las éticas. Sí. Moira, ¿qué ocurre cuando se hace la subrogación de vientre fuera del país? Bueno, cuando se hace fuera del país hay que ver en qué país se hace, porque son distintas las respuestas que se dan de acuerdo a los distintos países. Claro, y Porque lo hay traen para algunos, acá, por ejemplo, claro, al niño o niña. y eso es otro de los temas que también la Corte tiene para resolver desde hace muchísimos años y no resuelve, que justamente la falta de resolución clara por parte de la Corte es lo que ha llevado a una duda sobre qué es lo que podría llegar a ocurrir durante todo este tiempo, que quizás si esto lo hubieran resuelto más temprano, bueno, hay cosas que no hubieran ocurrido o que hubieran pasado de otra manera diferente. Claro. Y con el tema de las personas que vienen de otros países también ocurre lo mismo. Como te decía, hay fallos que desde hace también, no sé si más de 10 años que están en la Corte esperando que la Corte resuelva, porque depende de los países cuál es la documentación y cuál es el reconocimiento de esa persona nacida en determinado país a través de estas técnicas, si se le reconoce la nacionalidad o no se le reconoce la nacionalidad y sale sin papeles del país. Entonces depende de los países. Estados Unidos se comporta de una manera, se comporta de otra manera Ucrania, se comporta de otra manera la India, que digamos, digo estos tres países como para más o menos darnos una idea que a nivel global, en distintos lugares del mundo, ocurren este tipo de prácticas. Algunas son más costosas, en algunos lugares del mundo son más costosos, como en Estados Unidos, y en otros lugares, como en la India, como en Ucrania, son
de costos muchísimo más accesibles, más bajos para la gente. Pero en la cuestión de papeles, en la India, lo que ha pasado durante muchos años, no sé cómo está ahora la situación, es que salían sin documentación. Entonces salían como apátridas, que también es una violación muy grande de un derecho humano, ser apátrida. Sí, sí, ya lo creo.